Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Dentro de mi trabajo está el recibir una cantidad ingente de testimonios de personas normales, como vosotros y como yo, que tienen experiencias y avistamientos fuera de lo común y que, bueno, pues son gente que comparte conmigo debido a que fueron momentos que marcaron de una u otra manera sus vidas hasta el punto de que nunca son capaces de olvidar todos y cada uno de los detalles de la situación que vivieron aquel día, porque la visión o la vivencia pues fue tan impresionante que nunca jamás vuelven a ser los mismos. Son cosas que les pasan a estas personas y que de alguna manera pues los marcan para siempre. Me escribe gente normal y bueno, pues son gente que recuerda al detalle lo que les pasó con diferentes temáticas, además, anomalías en el tiempo, vistas de seres imposibles pero que son reales a su vista, o instantes de miradas a escenas en donde parece que el velo de la realidad pues por fin se rompe ante ellos, dejándoles ver más de lo que, bueno, pues lo que nos dejan observar nuestros sentidos, lo que nos dejan sentir nuestros sentidos, valga la redundancia. Y lo que les ocurre es que ese velo les cae de repente delante de ellos y apenas pueden reaccionar. Se hace también inolvidable por la manera de presentarse, brusca, casi ofensiva delante de ellos, más aún si lo que se ve da miedo. Esto es así. He observado en mis años de observación, de investigación, muchísimos casos. La verdad es que muy diferentes, ¿no? Y algunos de ellos, pues, me sobrecogen por una razón. Vamos a llamarlo de una forma un poco general. Es un fenómeno. Así, algo capaz de presentarse como y cuando quiere ante quien quiere. Además, sin reglas sobre lo que va a ocurrir a continuación y además sin una forma de presentarse determinada más allá, pues podríamos decir, más allá de la violencia de esa presentación. Es algo que de alguna manera como que además elige a la persona adecuada y lo hace en momentos, podríamos decir, en donde esas personas no van a poder reaccionar. Es algo como con una inteligencia detrás, no es algo al azar. Es una fuerza interesada en nosotros que toma una forma determinada según los miedos y recuerdos que tengamos, incluso tomando ingredientes de lo que es el imaginario colectivo. Y además es algo concreto, es algo real, tan real como para proyectar, por ejemplo, ecos en radares. Me acuerdo de un caso del año 1986, un caso OVNI, o por ejemplo sombras en fuentes de luz. Esto también se ha visto en el fenómeno extraterrestre. Peso, por ejemplo, en cuerpos de seres humanos, y además todo esto haciéndolo con violencia, como decía, con ira, con rabia. Y esto es muy interesante, ¿no? Como si estuviese todo esto, pues, tratando de provocar una reacción siempre en los seres humanos. Estoy hablando de algo que viene sabiendo que necesita algo de nosotros, algo en esa presentación. Y además estoy hablando de algo que conoce una cosa de nosotros. Si le funciona el cometido que pretende en esas acciones, con esa forma y con esa persona, pues resulta que volverá, y además volverá con más furia, incluso que en la primera presentación. Todo esto es algo que he ido observando en mis años de estudio de todo este fenómeno.
Y además es que lo he visto y no dejo de verlo, y los detalles son fascinantes, sobre todo porque se repiten y además muchas veces los investigadores no han conseguido clasificarlos. Yo, desde luego, pues trato de hacerlo y con mayor o menor éxito, pues sí que estoy viendo algunas pautas que se repiten. Y de eso he venido a hablar hoy aquí, porque he visto un incidente que es extraordinario, con algunos ingredientes que sí que he visto en otros casos, y he visto también otros detalles que desde luego pues no parecen los típicos, pero resulta que sí aparecen en el imaginario colectivo de avistamientos en los últimos siglos. Y ahora lo vamos a ver por qué. Y claro, todo esto, antes de empezar a exponeros este incidente, que además lo he recibido hace poquito, pues todo esto me hace preguntarme pues lo que serían pues dos cuestiones, ¿no? ¿Qué significa y qué está pasando realmente en la realidad que no nos estamos enterando? ¿Y qué más hay que se alimenta de nosotros en estas presentaciones, que algunas de ellas incluso llegan a hacerse en nuestro propio dormitorio? ¿Qué está ocurriendo realmente que no nos enteramos? Bien, pues con todo ello, pues vamos a empezar con el email recibido el día 13 de diciembre de este mismo año, que creo que puede ayudarnos un poco a saber un poquito más de esto que os estoy contando. Vamos allá. Dice: hola Vicente, me llamo A.G. No digo su nombre completo para preservar su intimidad, como siempre. Tengo 31 años y actualmente resido en la ciudad de Badalona, aunque nací y me crié en un pueblecito del área metropolitana llamado Mollet del Vallès. Todo esto en España. Muy bien. Me gusta mucho tu programa y quiero compartir contigo algunas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, y concretamente en el entorno de la habitación donde yo dormía o directamente dentro de ella. Salvo a personas muy allegadas, no suelo contarle a nadie esto, porque creo que estas cosas suelen causar cierto rechazo, incomprensión, risa o temor. Recuerdo que en mi niñez, debía tener unos 4 o 5 añitos, pues vivía en un piso en el que tenía mi propio cuartito, pero de madrugada solía irme al cuarto de al lado a dormir con mi madre. Sobre estas horas, pues mi padre ya se había ido a trabajar. Una mañana estaba ya despierto, calentito dentro de la cama, mi madre se había levantado ya, y yo miraba hacia la ventana que quedaba justo en la pared de enfrente y que daba a un patio de luces. En ese momento apareció de arriba hacia abajo, es decir, del revés, la cabeza hacia abajo y mostrando solo hasta la parte de los hombros, la figura de una especie de arlequín de piel muy blanca, con un sombrero redondo negro pegado a la cabeza y con un círculo rojo en el centro, y además una especie de traje blanquecino, blanco. Tenía unas proporciones mucho mayores que las de un ser humano normal. Era algo, Vicente, era algo bastante grande, y justo en el momento de aparecer pude ver que sus facciones de la cara, las facciones de la cara, se movían. Tenía una expresión, sobre todo en la mirada, como de urgencia o advertencia, y su boca poco definida, la verdad, pues es que se movía rápidamente y emitía como el eco lejano de una voz ahogada, pero es que no entendía el mensaje y estaba tan asustado que me quité de encima las mantas, bajé de la cama y eché a correr hacia la cocina, donde estaba mi madre en la otra punta del piso. Estaba asustadísimo, la verdad. Mi madre no me prestó mucha atención, supongo que debió de pensar que eran cosas de críos. Y bueno, pues, Vicente, mira, esta fue mi primera vivencia. Lo que yo vi allí en la ventana, dado la vuelta. Un tiempo después estaba yo acostado, esta vez ya en mi cama, y miraba la puerta de entrada a mi cuarto, que estaba dando a un pasillo, cuando vi
la figura. Y ahí estaba, era la figura completa del mismo ser que estaba como en una extraña danza casi agresiva por lo brusco de los movimientos que estaba viendo. Movía los brazos como de arriba a abajo y después como en forma de X hacia abajo, y flexionaba las piernas con mucha brusquedad, y además es que me estaba mirando directamente a la cara. El sombrero, como la vez anterior, no dejaba ver el pelo, tenía un rostro bastante neutro, aunque yo siempre he pensado que se trataba como de una mujer. Además, esta vez tenía una especie de contorno, no sé si llamarlo aura, pero era como un halo grueso de color rojo intenso alrededor. Estaba clarísimo. En ese momento, además, solo pude taparme con las sábanas, muerto de miedo. Ahí me quedé hasta la mañana siguiente, muerto de miedo. A partir de los 6 o 7 años, pues dejé de experimentar este tipo de cosas, que lo vi más tiempo, más veces, pero en alguna ocasión notaba algo difícil de explicar. No es una presencia física en esa zona de la vivienda, no, es como una presión del ambiente, que además es que no se nota físicamente, pero sí que te puedo decir, Vicente, que se percibe, como si todo estuviera concentrado en el punto en el que te encuentras, como siendo objeto de una, para mí, muy evidente, pero invisible observación. Actualmente, reacciono mejor, pero parecía como una invisible observación, sin duda. Por otra parte, pues ya en otras vivencias, ¿no? Y en otras, lo que sería en otros lugares, pues desde mi adolescencia, pues tengo episodios puntuales de parálisis del sueño. Bueno, en estas parálisis del sueño, pues reacciono mejor, recuerdo lo que me está pasando, y tras entender lo que es la situación, pues espero a recuperar la movilidad y me levanto después un rato, pero bueno, sí que te puedo decir que no siempre es así, lo paso mal. La última vez, por ejemplo, estaba tumbado, boca arriba, y pude ver sobre mí lo que sería como una especie de figura negra, sin rostro, eso sí, con forma humana, pero sin rostro, quizá algo más pequeñita en tamaño, más pequeña que un adulto, y te puedo decir, Vicente, que estaba notando sus rodillas sobre las mías. Y además es que tenía sus manos en mi cuello. Eso sí, yo no las notaba, pero las tenía en mi cuello. Y además es que de fondo como que se oía como el crujir de hojas secas. Lo escuchaba perfectamente. Intentaba yo gritar, pero yo solamente podía emitir un pequeño alarido. No puedo decir más porque realmente eso es lo que estaba ocurriendo. Eso sí, poco después, pues ya no, aquello desaparecía, y poco después pues pude encender la luz y ya todo desaparecía, todo. Han sido una constante lo que sería en estas situaciones la increíble y realísima, o así lo he percibido yo, Vicente, sensación de que alguien tira del nórdico, de lo que sería las mantas, hacia abajo o hacia un lado. Y también me resulta muy impactante en ese momento también, en esta última vivencia, me resultó muy impactante lo que sería el colchón. La sensación que tenía, además, era como de miedo, era como de ser objeto, como de una broma pesada con la que despertarme, con aquel ser. No sé si se trata de representaciones que puede proyectar nuestra mente en general, o si de verdad algo podría acompañarnos a todos y de vez en cuando pues se alza el velo y se deja observar. Aquí te dejo mis experiencias, Vicente, poco dream friendly, ¿no? Poco agradables de escuchar, como puedes ver. Bueno, gracias por tu atención y felicidades por el canal. Bien, bueno, pues aquí tenemos el email y voy a exponer mi análisis.
Lo que decíamos del inconsciente colectivo, algo de lo que ya habló, por ejemplo, Carl Gustav Jung, es pues lo que sería aplicable de forma objetiva aquí. ¿Sería posible que la mente del ser humano fuese tan fuerte como para entender la realidad de tal modo que aunase sus miedos en una misma figura y esa figura apareciese en la vida de distintos hombres en la historia, de distintos humanos? ¿Es ese fenómeno, ese inconsciente colectivo que se presenta ante algunas personas capaz de venir de los miedos del ser humano y precisamente se retroalimenta del mismo, habiéndolo considerado el hombre como una especie de Dios imposible de explicar, si no? Lo cierto es que el testigo en este incidente pues habla de un primer avistamiento de medio cuerpo en una ventana en donde hay suficiente luz como para ver los detalles de una figura, que son detalles que concuerdan exactamente con lo que se ha visto en las representaciones de la comedia italiana del siglo XVI, destacando una piel muy blanca, el mismo sombrero con una pieza roja en lo alto, grandes dimensiones con respecto a un ser humano normal, y esa especie de traje blanco no perfectamente visible y que sí concuerda con un estampado múltiple como los que aparecen en la cultura de los llamados arlequinos de varios países. Muy bien. Estas figuras son descritas con presentaciones de intriga y también de brutalidad a nivel histórico, y en sus facciones muestran cara de enfado y de risa, las dos cosas, tal y como expone el testigo, que denunciaba también unas facciones que se movían rápidamente. Los arlequinos, a nivel histórico, curiosamente, pues lo cierto es que curiosamente son una referencia histórica de los dioses escandinavos, y resulta que estos dioses con lo que sería pues toda esta cultura escandinava, pues sí han sido considerados por otra parte como ilustrativos de contactos de seres humanos con seres superiores o deidades, lo que serían pues dioses. Luego puedo decir que en el siguiente avistamiento, ya de cuerpo entero, pues aparece la figura completa realizando distintos bailes agresivos y violentos, muy bruscos, tal y como se muestran en las arlequinadas y también en los bailes rituales escandinavos de los dioses, y también aparece un hermafroditismo. Él no sabe muy bien si es un hombre o una mujer, pero dice que es una mujer en un principio, que también aparece como una característica básica en ambas culturas, también en lo que serían las culturas escandinavas. El avistamiento, como estamos viendo, es completamente personal. Hay un cruce de miradas y además es que va a por él directamente, y además es que existe un curioso detalle, un halo de color rojo alrededor, como apareciendo como si fuera una representación de expulsión ritual de los dioses, que luego habría sido imitado en lo que serían pues estas representaciones de culturas que estarían quemando ídolos, los ídolos escandinavos, ¿no? Y también pues lo que serían también incendios de figuras como símbolo de las arlequinadas. Todo esto se ha visto a nivel histórico. Los pequeños alaridos que experimenta el testigo pues también aparece en la cultura antigua como representación de almas cuya aparición es desde el más allá. Eso sí, la sensación de sentirse observado pues puede deberse a un proceso natural, que sería un proceso neurológico que no tiene ningún tipo de problema de lo que estamos con respecto a lo que estamos hablando aquí, ¿no? Eso sí, es interesante si vemos el tema según la concepción y la exposición de Jung con este inconsciente colectivo, porque estamos hablando de que esta figura ha sido concebida, directamente avistada o directamente representada siempre bajo este nombre muchísimas veces. Y de hecho el hombre pues no se lo ha tomado esto, podemos decir, a chifla o a risa. En los últimos siglos, pues lo cierto es que el arte
lo ha estado representando de la misma manera y sus características apenas han cambiado. Luego sí que os puedo decir que, por ejemplo, el testigo incluso expone algunos detalles inquietantes, tales como sensaciones físicas de interacciones reales en su cama, incluso que parece que le están intentando hacer bromas de tirarle, ¿no? Son juegos que realmente no hacen ninguna gracia, ¿no? Y además está este hombre indicando contacto con sus rodillas, es decir, que estamos hablando de una exposición del fenómeno completamente realista, real. Eso sí, tengo que remarcar aquí una cosa. El sonido de hojas quebrándose aparece en los avistamientos de figuras, de avistamientos de seres en encuentros de ovnis o de seres del tercer tipo en el fenómeno ovni, y por tanto el tema del inconsciente colectivo de Jung se completaría o con una observación por parte de una posible inteligencia que realizaría un posible experimento en un área pequeña y controlada, es decir, un cuartito, como decía, o con una observación, directamente una atracción también, que estaría ocurriendo de ese fenómeno y que esas inteligencias pues querrían ver, a ver qué es lo que está ocurriendo. Nosotros, desde luego, lo haríamos, ¿no? Esto está ocurriendo ahí, vamos a ver qué es lo que está pasando con este fenómeno y con este testigo. Pero claro, ¿de dónde y por qué este inconsciente colectivo parece perseguir a una persona encima con su representación más brutal? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es, qué pretende y qué necesita de nosotros ese fenómeno? ¿Se estaría alimentando efectivamente de esa generación de pánico? ¿Crea la unión del ser humano algún tipo de proceso mediante el cual se genere una necesidad de fagotización? No sé si lo he dicho bien, fagocitación, eso sí, de miedo en una sola persona en particular para seguir creciendo o seguir existiendo. ¿Y por qué esa persona en particular? Como digo siempre. Dentro de todo lo dicho, y para terminar este programa, que desde luego no ha sido para nada habitual por mi parte, pues sí que me gustaría dar las gracias al testigo por compartir con nosotros esta vivencia completamente excepcional, tal conjunto de vivencias, ¿no? Y bueno, pues sí que puedo daros las gracias a todos por haber escuchado pues lo que tenía que decir a este respecto, porque creo que es un incidente que me parecía extraordinario y que bueno, pues que creo que hay más cosas y más sucesos relacionados con este fenómeno, que hay mucha gente que no los dice por miedo, y bueno, pues yo por lo menos trato de darles voz a estas personas que bueno, pues aquí sí que pueden sentirse escuchadas. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.